¿Qué tal, chicos? Continuamos con la congruencia de triángulos de la geometría plana de Calvache. Vamos al ejercicio 61. Veamos, como hipótesis tenemos que el punto O es circuncentro del triángulo ABC. ¿Qué significa? Que estos puntos forman un círculo. Teniendo en cuenta eso, ¿qué significa? Que el punto O es el centro de ese círculo. Por lo cual, la línea desde O hasta A, desde O hasta C y desde O hasta B resultan ser radios del círculo, o sea que son iguales. Bien, utilizamos la primera hipótesis. Ahora, las hipótesis que tenemos en el gráfico, tenemos los valores de los ángulos. Este ángulo de 70 grados y el ángulo de acá, 82 grados. Muy bien. Ya tenemos que demostrar que el ángulo X, el ángulo que se encuentra en este lugar, mide 62 grados. Eso es nuestra tesis. Bien, utilizando nuestras hipótesis, podemos observar que dentro del triángulo grande ABC se forman triángulos pequeños que son isósceles. Miren, el triángulo desde COB es isósceles. ¿Qué podemos decir? Que a lados iguales se oponen ángulos iguales. El ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, por ponerle nombres. Lo mismo hacemos en todos los triángulos que resulten isósceles. A ver, en el triángulo COA, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Vamos a ponerle un ángulo teta y un ángulo teta. Lo mismo en el triángulo BOA, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Usemos otro color, le voy a poner ángulo gamma y ángulo gamma. Dentro de estos triángulos vamos a usar ángulos externos. Por ejemplo, si se fijan, este ángulo de 82 es externo al triángulo CBD. ¿Por qué resulta externo? Porque está compuesto de un lado del triángulo con la prolongación del otro lado. Eso vamos a escribir acá. Bien, ¿qué puedo decir? Si este es un ángulo externo al triángulo CBD, un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos opuestos, que vendría a ser el ángulo alfa más el ángulo alfa y más el ángulo beta. Ya, ¿cómo sería? El ángulo de 82 grados es igual a la suma de sus ángulos opuestos, que vendría siendo 2 alfa más gamma. Podríamos hacer un ángulo opuesto con el ángulo de 70 grados, que sería del triángulo CFA. Ya, resulta ser que el ángulo de 70 grados es igual a la suma de sus ángulos opuestos, que serían el ángulo alfa más el ángulo teta más el ángulo teta. 2 veces teta más el ángulo alfa. Ya listo, pero miren aquí. Tenemos una relación de 1, 2 y 3 incógnitas. Justo es en el momento que resolvemos el sistema de ecuaciones, nos estaría faltando otra ecuación. ¿Cuál es el truco aquí? Bueno, esto después de tanta experiencia de resolver estos ejercicios, el truco es que tenemos que mezclar los triángulos. Por ejemplo, voy a mezclar este triángulo AFB. Le voy a mezclar con el triángulo CBD. Una mezcla más o menos que queda así, como tipo boomerang. Ese es el truco para poder encontrar ecuaciones donde las variables se relacionan. Bien, teniendo en cuenta, vamos a utilizar este ángulo externo. Miren, si el ángulo de 70 suplementario sería 110. Y este ángulo es externo a este triángulo, que lo voy a pintar en verde. Ya, ¿qué nos dice el teorema? Que un ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de sus ángulos internos opuestos. O sea, es la suma de estos dos. ¿Cómo queda esa relación? Que el ángulo de 110 grados es igual a la suma de
alfa más 2 gamma. Y miren, logramos algo que nos conviene aquí. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Llamémosle ecuación 1. Y acá, ¿dónde tengo las mismas dos incógnitas? En la primera relación que sacamos. Le vamos a llamar ecuación 2. Podemos resolver el sistema. Ya, coloquémoslo como un sistema de ecuaciones aquí. El primero sería alfa, 2 alfa más gamma es igual a 82. Y el segundo en el mismo orden sería alfa más 2 gamma es igual a 110. Ahora bien, procedamos a resolver el sistema. Voy a multiplicar la segunda ecuación por menos 2. ¿Cómo quedaría? 2 alfa más gamma es igual a 82. Y menos 2 alfa menos 4 gamma es igual a menos 220 grados. Bien, podemos ya sumar estas dos ecuaciones. Y si sumo 2 alfa menos 2 alfa, 0. Menos 4 gamma más gamma menos 3 gamma. Aquí 220 menos 82. Esto es 138 grados. Negativos. Y si despejo gamma, quedaría 138 sobre menos 3. Gamma, ¿cuánto es igual? A 46 grados. Miren, desde aquí ya se va haciendo más sencillo porque ya tengo el valor de este ángulo. Gamma ha sido 46. Con eso puedo calcular el valor de alfa. Ya busquemos el valor de alfa de la primera ecuación. ¿Cómo sería? Alfa es igual a 110 menos 2 veces 46, que vale gamma. Eso, alfa es igual a 18 grados. Muy bien. Utilizando los mismos datos, puedo calcular el valor de teta. Miren, que tengo que teta es igual a 70 menos alfa. No, aquí sería 2 teta. Ya que sería que 2 teta es igual a 70 menos alfa, que será 18 grados. Aquí directamente voy a sacar el valor, que sería 70 menos 18 para 2. Teta es igual a 26 grados. Bien, tengo los valores de los tres ángulos que estaba buscando, los cuales vamos a utilizar para sacar el ángulo X. Miren, el ángulo X es externo al triángulo que forman estas dos líneas. ¿Por qué? Un ángulo externo se forma con la prolongación de una línea y la otra de un triángulo. Sería externo al triángulo CBE. Lo mismo, podemos decir que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos de ese triángulo, opuestos a ese ángulo. Y sería el opuesto al otro lado y al otro lado. Por lo tanto, el ángulo X es igual a la suma de 2 alfa más teta. Y como tengo los valores ya de alfa y teta, puedo reemplazar. 2 alfa vale 18 grados más teta, que vale 26 grados. Y haciendo separación sería 2 por 18, 36 más 26, 62 grados. Y listo, estaría resuelto el primer ejercicio, chicos. Sí, si nos están viendo, no olviden apoyar el canal.